Docente echada por sus ideas. Hay un tema ríspido que se comenzó a conocer y a difundir durante esta semana. Primero, vamos directamente a los hechos. Cecilia Pando comenzó a dar clases en séptimo año de la escuela primaria Francesco Fadibruno en la capital federal. El miércoles pasado la echaron. Veamos quién es Cecilia Pando. Es la presidente de la Asociación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos de Argentina. Esa asociación viene actuando hace muchos años defendiendo la aplicación de la ley tal cual está redactada en los casos de juicios a militares y civiles que cometieron delitos aberrantes durante la última dictadura cívico-militar. Es decir, protestan cuando a civiles y a militares ven que no se les cumple con la ley de los 70 años a prisión domiciliaria, cuando hay gente detenida por más de 3 años sin que se le haga un juicio, y tienen una posición en defensa de los que actuaron contra la subversión. Si bien ha expresado en reiteradas oportunidades que no se opone al juzgamiento de quienes cometieron abusos, excesos y delitos, también ha tenido apariciones en tribunales defendiendo a criminales acusados de genocidio con el argumento de que ellos tuvieron que actuar en una guerra interna contra los subversivos. Es decir, una persona con un pensamiento totalmente opuesto a la gran mayoría de los organismos de defensa de los derechos humanos. Con su designación en una escuela como maestra, comenzaron en las redes sociales a plantear que no podía dar clases por sus ideas y acciones como defensora de la última dictadura cívico-militar. La desafectaron y queda, entonces, una pregunta en el aire. ¿Está bien que una persona sea desafectada como docente por sus ideas? Y si la respuesta en casos como este es sí, entonces, ¿por qué siguen en sus puestos maestras y profesores que mintieron e hicieron política con el caso Maldonado? Y lo de Maldonado es solo un caso. Hay docentes que dan clases mintiendo descaradamente y haciendo política con temas de nuestra historia, la economía, etc. Cuidado, porque este no es un tema menor. Un docente puede tener convicciones, ideales, actividad en organizaciones y asociaciones, claro que sí, pero no debe ser juzgado por eso. Debe ser evaluado por su desempeño como docente. Si comete errores o hace política partidaria, entonces vendrán los llamados de atención y hasta las sanciones que correspondan. Este tema deja en claro que tenemos un problema no resuelto. A Pando se la desafectó por las ideas que tiene y no por su desempeño como docente. Si trasladamos este tema a otros docentes, como los que mienten en clases sobre la historia y hacen política partidaria, entonces a esos docentes ¿no les cabe una sanción, un llamado de atención? O quizá debamos plantearnos qué estamos haciendo como sociedad. Es decir, ¿por qué se actúa, digamos, preventivamente contra una persona y a otros que ya se probó que hacen militancia política en las escuelas y en las aulas, nada les dicen? ¿Por qué? ¿Porque son de otra idea diferente de la de Pando? ¿Porque es políticamente correcto decir una cosa y entonces nadie se escandaliza? Cuidado.
En las escuelas, la educación no puede ser utilizada para hacer propaganda política en favor de un partido político o dar una visión sesgada y recortada de la historia o, directamente, mentir sobre ella. Tampoco sobre otras áreas de conocimiento como la economía, la sociología, literatura, matemática. Doy un ejemplo saliendo del tema de nuestra historia. ¿Qué hicieron las autoridades de la escuela donde da clases esa profesora de matemática que fue filmada por los alumnos diciendo que 2 por 0 es igual a 2? ¿La echaron? ¿Le exigieron que haga cursos de capacitación? ¿Que vaya a hacer otra vez la carrera docente desde primer año? No. Esa profesora sigue dando clases y diciendo que 2 por 0 es igual a 2. Imaginen el resto. Con la educación no se pueden ni se deben dejar pasar estas cosas. Ni el desastre de la profesora de matemática, ni que se acepte que docentes hagan política partidaria y militancia en las escuelas, mintiendo descaradamente a los alumnos. En lo personal, si yo hubiese sido parte del equipo directivo de la escuela Francesco Fadi Bruno, no hubiese aceptado que Cecilia Pando sea designada en 7º año porque los temas a tratar son de la historia argentina reciente. Como todos tenemos derecho a trabajar y a enseñar y a aprender como lo establece la Constitución Nacional, no vería mal que se la hubiese designado en cursos anteriores y evaluaría su desempeño durante el transcurso del año de igual manera que a los demás docentes. Recordemos que en épocas pasadas el peronismo exigía afiliación para trabajar como docente. No debemos volver a esas prácticas, ni siquiera parecidas. A la profesora de matemática la hubiese sacado del aula y la enviaría a estudiar de nuevo. Y a los docentes que mintieron descaradamente sobre Maldonado y que hicieron militancia política dentro del aula, una severa advertencia y los enviaría a hacer un curso de ética docente. El problema es que hace años, con el peronismo y el kirchnerismo, reformas al sistema educativo mediante, desaparecieron los temas referentes a ética docente de todos los programas de estudio de formación docente. Buenas tardes a todos, estamos en Se Pudrió Todo, 23 de marzo del año 2018, siendo las 17:11, estamos transmitiendo desde Radio City en su frecuencia de FM 88.7, desde la ciudad de San Nicolás de los Arroyos, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Se Pudrió Todo tiene sitio web, su dirección es sepudriotodo887.blogspot.com.ar y allí pueden encontrar los audios de los distintos programas que vamos realizando, informes, documentos, toda la información que usted a lo mejor está buscando, la tiene ya subida a sepudriotodo887.blogspot.com.ar. También nos pueden encontrar en Twitter, en Facebook, en YouTube y además en Google+. Y si quiere mandarnos algunos mensajes, sepudriotodo88.7@gmail.com es visto todos los días. Muchas gracias por acompañarnos. Y ya que estamos con el tema de las redes sociales, voy a tocar justamente este tema en este momento, porque mucha gente me ha consultado sobre qué hacer con su cuenta de Facebook, si va a cerrar esa empresa, qué pasa con las denuncias que hay y todo esto. Miren, el asunto es así.
comprobaron por diversos medios, hasta con cámara oculta, que la empresa Facebook vendió datos de 50 millones de estadounidenses a una empresa que luego los utilizó para la campaña electoral en la que fue elegido Donald Trump. Su dueño, Mark Zuckerberg, admitió esa venta y dijo que cometieron errores. Ahora, el asunto es que todas, y repito, todas las redes sociales venden sus datos a diversas empresas que luego los utilizan para direccionar publicidades y, como en este caso de Facebook, enviarle noticias falsas y mensajes para direccionar su voto en las próximas elecciones. Entonces, si usted quiere cerrar su cuenta en Facebook, puede hacerlo, pero debe saber que sus datos no serán borrados y seguirán grabados en sus servidores y, seguramente, serán vendidos a quien quiera comprarlos. Y recuerdo una vez más, los datos que usted mismo proporcionó en su perfil y en sus publicaciones, en cualquier red social, sea Facebook, YouTube, Instagram, Pinterest y tantas otras, ya están grabados y por más que le dé de baja a su cuenta, seguirán grabados en sus servidores. La recomendación que les puedo hacer es la siguiente: tenga cuidado con la información que sube. Puede cambiar la que tiene en su perfil. Entra en su perfil y cambia algunos datos que usted no quiere que se difundan. Por ejemplo, su dirección. Y además, no publique fotografías de su casa ni de su auto. No avise cuando se va a ausentar por realizar un viaje. No diga que compró tal o cual electrodoméstico, etc. Esto por el tema de los robos que puede haber. Y si no quiere que a usted lo invadan con determinado tipo de publicidad y mensajitos y spam en los correos electrónicos, y bueno, tenga cuidado también con lo que publica. Por ejemplo, preferencias políticas, preferencias de comida y cosas así. Es decir, en realidad no publique nada entonces. ¿Qué le vamos a hacer? Estamos en una época en donde todos tenemos que aprender a cuidar nuestra propia privacidad. Vamos a pasar a los anuncios que venimos haciendo durante esta semana de diversas actividades en el nivel local y que son varias y muy buenas. Por ejemplo, la Biblioteca Popular Rafael de Aguiar informa que el sábado 24 y domingo 25 de marzo, a partir de las 18:30, se realizará un ciclo especial de cine con el fin de recaudar fondos para la remodelación y armado de la nueva sala de lectura infanto-juvenil. Se proyectarán 2 películas para el disfrute del público. Una Mujer Fantástica, del año 2017. Y la otra es 3 anuncios por un crimen, también del mismo año. Esta vez no va a haber el debate que se realiza al final de la película, pero sí habrá una breve charla introductoria para introducirnos en el tema de cada una. Otro aviso es que la Municipalidad de San Nicolás invita a la comunidad a sumarse a la celebración del Día Mundial del Síndrome de Down el próximo sábado 24 desde las 15:30 horas en las escalinatas del Paseo Costanero. Habrá juegos de kermés y shows para toda la familia, payasos, magos, música en vivo, sorteos, regalos y más. La entrada es libre y gratuita. Desde este lunes y hasta el viernes inclusive, es decir, hoy, hubo castración y vacunación en el barrio Moreno de perros y gatos. Se está difundiendo desde el Ministerio de Educación de la Nación y también desde la provincia de Buenos Aires que
la gente no deje de vacunar a sus perros y gatos, porque ha habido ya varios casos de rabia, por ejemplo, que fueron denunciados en los últimos tiempos en nuestra comunidad. Otro aviso: próximo festival Provida y Extendiendo Manos. Será el domingo 25 de marzo desde las 14 en la Costanera Nueva. La actividad es realizada en el marco del Día de los Derechos del Niño por Nacer, que se celebra, se festeja, se conmemora en todo el país cada 25 de marzo. Con motivo de dicha efeméride, Extendiendo Manos invita a todos los nicoleños a estar juntos por la vida. Una información de la Casa del Acuerdo de San Nicolás. Del 19 de marzo hasta el 25, es decir, nos quedan 2 días más, sábado y domingo, desde las 9 de la mañana hasta las 17 horas, en el hall de la biblioteca, se realiza una muestra de libros que fueron prohibidos por la última dictadura cívico-militar. Y una buena noticia para los trabajadores municipales. Se acordó una actualización salarial del 21% para este año 2018. Sí, una nueva actualización va a haber respecto de los que son los salarios docentes, los salarios de los empleados de la municipalidad. ¿Y de cuánto va a ser? Va a ser bastante, sobre todo teniendo en cuenta que en otros municipios la actualización está dándose entre el 12 y el 15%. Bueno, acá en San Nicolás será del 21% para este 2018. Y es, sí, superior a otras municipalidades. Esto se debe a que San Nicolás está trabajando mucho, es decir, nos está yendo mejor que en años anteriores, y así se puede compensar los salarios que históricamente fueron bajos en nuestra municipalidad. Es decir, es una buena noticia, es justicia que después de tantos y tantos años de tener salarios muy bajos, se pueda por lo menos recomponer un poco más. Y esta es otra prueba de que cuando un país, en este caso una localidad como San Nicolás, se está moviendo, está produciendo, que genera recursos económicos, entonces es posible hacer este tipo de cosas, como tantas otras. Vamos a noticias nacionales, tenemos muchísimas, vamos a ver hasta dónde vamos a llegar. Ya que estamos hablando de los chicos, vamos a abordar una vez más el resultado de la evaluación Aprender 2017, que esta semana se dieron a conocer, pero con un temita que nosotros hasta ahora no hemos desarrollado. Lo nombramos, pero no lo desarrollamos. En los resultados de las evaluaciones a los alumnos realizadas el año pasado, Aprender 2017, se ven de nuevo, como en años anteriores, que hay una brecha grande entre los resultados obtenidos por escuelas públicas y escuelas privadas. ¿Qué dicen los datos? La diferencia es en favor de las escuelas privadas, por ejemplo en matemática y en lengua, y es una diferencia muy marcada porque hay 25 puntos sobre 100 de diferencia. Un ejemplo concreto, a ver, en lengua, el 46% de los alumnos de la escuela pública está por debajo del nivel esperable de conocimientos. En las privadas, ese índice es del 21%. ¿Estamos? Entonces, hay problemas que son serios en la educación argentina. Este es uno de ellos. Esta diferencia la sabe mucha gente.
Por ejemplo, desde el 2003 las escuelas privadas se fueron llenando de alumnos y las escuelas públicas perdieron muchos alumnos porque los padres que pueden los cambian y los anotan en las escuelas privadas. ¿Por qué existe esta diferencia en la educación de escuelas públicas y privadas? Miren, hay varias causas, pero vamos con algunas bien concretas. Con el cambio de gobierno se comenzaron a dar datos concretos que los docentes de aula ya teníamos hace muchos años, pero el kirchnerismo y los sindicatos negaban y los medios no publicaban. Por ejemplo, que el ausentismo de los docentes en las escuelas privadas no pasa del 5% y en las públicas pasa el 17%. Mucha diferencia. Muchas horas libres. Las huelgas ni se sienten en las privadas, pero en las públicas, hasta el año pasado, tuvieron alto acatamiento. Siempre decíamos que cuando se llamaba a la huelga en las escuelas privadas había clases normalmente y en las escuelas públicas solo algunos docentes iban a dar clases. Y en general los padres no mandaban a sus hijos. Es decir, por más que el docente en la escuela pública estuviese, no tenía alumnos. Además, hay otros temas. En el pasado, estoy hablando de antes de 1994, había escuelas nacionales. Acá en San Nicolás tienen el Colegio Nacional, la ENET número 1, la ENET número 2, estaba el colegio, la escuela normal, etc. En ellas, el régimen de gestión de las escuelas era diferente del que tuvimos cuando el 1 de enero de 1994 pasamos a la provincia todas las escuelas secundarias. Por ejemplo, la forma de designación de docentes. Un docente en escuelas nacionales se hacía cargo de su materia y en la escuela estaba años. El docente se hacía parte de la escuela, la sentía como suya y el compromiso con la escuela era total porque tenía posibilidad de concentrar todas sus horas allí, o al menos la mayoría. Cuando pasamos a depender de la provincia de Buenos Aires, el 1 de enero de 1994, el régimen pasó a ser mucho más permisivo en todo sentido. Tanto que los docentes entran a una cátedra, duran un tiempo, salen o son desplazados por otro, van 2 semanas, luego a otra escuela. Se profundizó el docente taxi, que es el que corre de una escuela a la otra por 2 horitas de clase, 2 horitas en una escuela, después toca el timbre, tiene que salir corriendo hacia otra escuela, otras 2 horitas o 3, y así nunca había un compromiso serio con la institución. El docente iba, cuando iba, solo a cumplir el horario y luego tenía que salir corriendo a otra escuela. Eso en las escuelas privadas no pasó en general como pasó en las escuelas públicas. Allí en las escuelas privadas el docente, al ser designado, ya es titular de las horas, apenas se hace cargo y dura mucho más tiempo. Hay compromiso institucional. Además, el docente de la mayoría de las privadas participa en la conformación del proyecto pedagógico, es decir, el proyecto, lo que se hace dentro de la escuela es también de él, porque participó en su redacción, se siente parte, comprometido. En las públicas eso no sucede. Como los docentes van y vienen todo el tiempo, en su gran mayoría, no hay compromiso serio en ningún momento. Los directivos se ven en figurillas cuando deben elevar el proyecto pedagógico a los inspectores porque a las reuniones van pocos docentes y, viendo en el tiempo, siempre están cambiando las caras.
Así, es muy difícil tener en una escuela pública un proyecto pedagógico donde los docentes sean parte del mismo y que lo defiendan. Esto es parte de nuestra realidad. Cambiando de tema, el PAMI llegó a un acuerdo con los laboratorios extranjeros por el tema de los remedios y el precio que le cobran por esos remedios al PAMI. Habrá ahora valores topes para los remedios de los jubilados. Siguen negociando con los laboratorios nacionales y ya ha habido significativas bajas en los precios. Esto significa que el PAMI va a tener menos costos para afrontar el pago de los medicamentos de nuestra gente y alivia sus cuentas. Realmente una muy buena noticia. Un informe del INDEC nos dice que la deuda en dólares del Estado aumentó durante el 2017 en 51.000 millones de dólares. Actualmente la deuda total que tiene Argentina es de 230.000 millones de dólares o 233.000 con algunos intereses que se le van sumando, etc. De esa forma tenemos ahora información más verídica y concreta sobre qué es lo que está pasando con nuestros números en la economía argentina. De esta manera, también vamos a tener que aclarar lo siguiente. Durante el año 2017 aumentó 51.000 millones de dólares. 34.680 millones de dólares de esos se utilizaron para pagar intereses y capital de la deuda anterior, es decir, la que existía desde años anteriores, y para afrontar el déficit fiscal. 14.556 millones de dólares se utilizaron para fortalecer las reservas del Banco Central y hacer frente también a los cimbronazos que nos produce tener tanto gasto en el Estado. El INDEC está tratando de reconstruir los datos que no tenía por la intervención sufrida por Guillermo Moreno desde fines del año 2006 y que destruyó al instituto mintiendo sobre todos los datos. Entonces, desde el 2010 estarían ya rearmados varios datos importantes, entre ellos los del déficit y la deuda. Vamos a dar un ejemplo de lo que nos están informando. El déficit acumulado de la cuenta corriente ronda 90.000 millones de dólares. Ese déficit se va cubriendo con endeudamiento en vez de cubrirlo con impresión de billetes sin respaldo como se hizo durante el gobierno anterior. ¿Por qué se cambió la forma de conseguir dinero para pagar los gastos del Estado, además de los impuestos? Porque de seguir imprimiendo como antes, ya hubiésemos entrado en una hiperinflación, ya que el dinero pierde valor y así suben los precios de los bienes y servicios. Para bajar la inflación se cambió la modalidad, se imprime muchísimo menos y se toma deuda mientras se intenta bajar el déficit hasta lograr, en lo posible, un superávit. Claro, tenemos problemas de que cuando un gobierno quiere tocar acá o quiere tocar allá para bajar el gasto, al que lo tocan empieza a chillar. Y bueno, pero es así. Hay muchas noticias al respecto de esto, algunas verdaderas, algunas falsas, pero ¿cómo hacemos para bajar el déficit? Hay que recortar y bueno, se ha recortado bastante, sobre todo con el tema de la corrupción, se ha bajado bastante ese tema y nos permitió realizar algunas obras públicas que estaban paradas, pero también hay críticas respecto de cómo hacer la obra pública y habría otros mecanismos para que el Estado no tenga que estar gastando tanto dinero
justamente pagando obras públicas, que las podrían hacer los privados. Bueno, es un ida y vuelta de opiniones y de argumentaciones. Vamos a ver qué pasa. Ya entrando en el ámbito judicial, sí, otra vez en el ámbito judicial, se ha movido muchísimo esta semana, el fiscal federal Gerardo Pollicita pidió averiguar los datos certeros de Ricardo Echegaray en cuanto a su propio dinero y bienes. ¿Por qué? Porque quiere embargarlo. Y Ricardo Echegaray, recordemos, es el ex titular de la AFIP, quiere embargarlo porque considera, el fiscal Pollicita, que fue cómplice de Cristóbal López y Fabián de Sousa en el escándalo de no pagar más de $1.000 millones en impuestos con su empresa Oil Combustibles. Pero además Pollicita pidió levantar el secreto fiscal sobre los bienes de López y de Sousa para avanzar en la investigación del caso. Además, Cristóbal López perdió una obra clave para la ciudad de Bariloche. El gobierno le rescindió un contrato a su empresa, CPC Construcciones, por un proyecto de saneamiento que debía realizar en el lago Nahuel Huapi. Es decir, le habían pagado por una obra que no hizo. Otro caso más, como tantos ya conocidos. Y la cereza del postre es que Suiza envió más documentación sobre las cuentas de Lázaro Báez, en donde se comprueba que era testaferro de Néstor Kirchner. Sí, así como lo escuchó. Ahora están los documentos de Suiza de las cuentas que incluso negaban tener. Así fue asegurado en los documentos que reveló que el empresario tenía una relación comercial con el expresidente y que ya tiene en su poder el juez Sebastián Casanelo, quien investiga la causa principal. Bueno, decir que investiga es un decir, ya sabemos, Casanelo, ya lo conocemos, ¿no? El informe señala que Báez fue testaferro de Kirchner y, además, lo relaciona con Sergio Acevedo, el ex embajador de Santa Cruz, y con el teniente coronel retirado Diego Palleros, involucrado en el tráfico de armas. ¿Se acuerda ese barquito que se encontró en África hace unos añitos atrás? Y otra ignominia incalificable de la justicia federal de Argensauria. Hay un juez, Luis Rodríguez, que es de justicia legítima, es decir, del kirchnerismo, y está a cargo de la causa del yacimiento Río Turbio, donde hubo negociados muy turbios realizados bajo la órbita del exministro De Vido. Por eso la causa no avanza nada. Bueno, lo que sucedió ahora es que este juez, Luis Rodríguez, apartó de la causa al fiscal Carlos Stornelli, quien acusó al juez Rodríguez de hacerlo por pedido de Barata, que es uno de los procesados junto a De Vido. El fiscal apeló la medida y será la Sala 2 de la Cámara Federal quien deba decidir qué va a pasar acá. Este otro hecho confirma una vez más que hay funcionarios como este juez y tantos otros jueces y fiscales que actúan y fallan de acuerdo con sus adhesiones políticas, y vaya uno a saber qué otras cuestiones dinerarias puede estar jugando, y no de acuerdo a derecho. Esto plantea otra vez que la justicia está en un estado de tragedia, en esta Argensauria que tanto nos duele. Y otra noticia, a ver, lo pongo como opereta. La ANSES dio de baja a 3.700 jubilados. Sí, los manda a morirse de hambre a nuestros viejitos jubilados, 3.700. Bueno, ahora vamos a decir cómo es el asunto. La ANSES de la provincia de Formosa dio de baja ayer a jubilaciones de
3.700 paraguayos que cobraban el beneficio en esa provincia fronteriza. Entre las tantas irregularidades, se comprobó que los beneficiarios cruzaban desde las ciudades fronterizas de Alberdi, Nanagua e Itá Enramada para cobrar las jubilaciones en la capital formoseña y en Clorinda una vez al mes. Qué raro que la opereta la haya hecho yo ahora y que todavía no aparezcan los de siempre defendiendo lo indefendible. También cruzaron los datos de estas 3.700 personas y son los mismos que figuran en los padrones electorales. Qué cosa, ¿no? Pero qué cosa. En estos días en que el feminismo extremo tiene tanta prensa, se conoció otra iniciativa en el camino de romper con la cordura. Resulta que la diputada radical Olga Rista, junto con las diputadas Victoria Donda y Gabriela Troiano, presentaron un proyecto de ley en diputados para multar, escuche bien, para multar el piropo por considerarlo acoso sexual. La multa sería de hasta 30.000 pesos. Vamos a ver qué hace la Cámara de Diputados y luego, si es aprobado, qué hace la Cámara de Senadores y luego, si es aprobado, qué hace el presidente de la Nación. A ver, una cosa es que se le diga un piropo a una mujer diciéndole que es linda, que es hermosa. Algunos se van de boca, bueno, está bien, pero de ahí a poner multas por un piropo. Otra cosa diferente son las agresiones, los insultos, bueno, eso ya está, se puede hacer la denuncia y todo eso, pero, a ver, un piropo. Yo no sé, estas mujeres ¿querrán que no existan hombres en el mundo? Y se volvió a sortear el juzgado que deberá juzgar a Cristina Fernández en la causa AMIA. ¿Se acuerdan que habíamos dicho en esta semana, al principio, que el TOF 9 que había sido sorteado fue dado de baja porque no estaba habilitado? Bueno, se sorteó otra vez y cayó en el TOF 8. Bueno, a ver qué pasa acá. Los jueces designados son los siguientes. Nicolás Toselli, que es yerno del embajador argentino en Siria entre el año 2010 y 2013, es decir, uno de los implicados en la causa. No puede ser juez, es familiar. Otro de los jueces, bueno, es mujer, es la juez María Gabriela López Iñiguez, que fue la que frenó el desalojo del predio tomado en Villa Lugano en el año 2014. Memoria es lo que hay que tener. Y la tercer juez es Sabrina Namer, que pertenece a Justicia Legítima. Ahora, que venga alguien a querer convencerme que en la injusticia de Argensauria no hay arreglos políticos para que Cristina Fernández y sus secuaces queden libres. Cuéntenla como quieran, pero como dijo el Pocho, la única verdad es la realidad. El pez por la boca muere. Estamos en Se Pudrió Todo, transmitiendo desde la radio City en su frecuencia de 88.7 MHz, desde la ciudad de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Y ahora vamos a las noticias de nuestra querida provincia de Buenos Aires. El gobierno ofreció a los docentes bonaerenses en la reunión del día de ayer lo siguiente para acordar en la paritaria: un 15% de reajuste salarial en 3 cuotas para el 2018,
cláusula de revisión a partir de septiembre-octubre, un plus por presentismo de 6.000 pesos, un plus por capacitación de 3.000 pesos, adelantar la inflación de enero y febrero del año 2019. Los sindicatos no aceptaron. Es decir, los sindicatos rechazan ir a trabajar por lo que se les está pagando. Rechazan estudiar los mismos docentes que deben enseñar. Igual que los movimientos sociales que se oponen a que los beneficiarios de planes tengan que estudiar para seguir recibiendo esos planes. ¿Qué pasa? ¿Nadie quiere estudiar en este país? Ni siquiera los docentes. Vaya futuro nos espera así. Además, hay que tener en cuenta dos cuestiones. El plus por estudio existe por ley. En todos los países serios, los docentes cobran un plus por estudios que realicen. Y si usted está trabajando en una empresa y se recibe en la universidad, presenta el título y ya le tienen que pagar un plus. Ah, que no somos un país serio. Bueno, pero eso debemos cambiarlo. Y acá apareció otra opereta, a ver. Otra opereta. Grandes movilizaciones de protesta realizaron los opositores al gobierno nacional y provincial en los últimos 2 meses del 2017 por la cuestión previsional. Una opereta de aquellos días era la mentira de que elevaban la edad jubilatoria a los 70 años. ¿Qué pasa ahora en provincia? Resulta que la Dirección General de Cultura y Educación ha decidido jubilar de oficio a docentes que alcanzaron los 60 años de edad y tienen 30 años de servicios. Entonces, no se entiende mucho que, digamos, se quejan si se eleva la edad jubilatoria a los 70 años, se quejan si se debe cumplir la ley y se jubilan a los 60 años. Los docentes que están en este listado serían unos 3.000. Ahora, fíjense la contradicción y por qué le digo operetas. La diputada provincial Rocío Giacone, del Frente para la Victoria, expresó lo siguiente, cito: con este cese compulsivo se desconoce el artículo 18 del Estatuto Docente, ya que no se les garantiza el beneficio máximo de la jubilación. Por el contrario, se cercenan sus derechos con un anticipo jubilatorio cuyo monto se determinará en un 60% del sueldo básico, antigüedad y cifras remunerativas del último cargo desempeñado, sin aumentos, incentivo docente ni aguinaldo. Señorita diputada Rocío Giacone, supongo que usted ya debe saber que la ley y la normativa de jubilación de docentes en la provincia de Buenos Aires la hizo el peronismo, el Frente para la Victoria. ¿Lo sabía? Nunca cumplieron con el estatuto del docente porque las leyes de jubilación dicen cosas diferentes al artículo 18, mi estimada diputada. ¿Lo sabía? Además, me parece que usted está mintiendo, porque ese 60% es lo que se le empieza a pagar al docente apenas se jubila y luego, cuando se termina el trámite, se le reajusta el sueldo con retroactividad, se le reajusta la jubilación y no es más del 60%. ¿No lo sabía? Entonces, ¿qué hacemos con los miles de docentes que se jubilaron los últimos 16 años cobrando el 60% de jubilación con relación a lo que cobraban en actividad? Yo soy uno de ellos. Ya me actualizaron, ya no estoy más en el 60%, estoy en el 72%, que es lo que marca la ley de acuerdo a mis años y mis aportes. Rocío Giacone,
deje de mentir. Diga las cosas como son realmente. El IPS, además, anunció que los beneficiarios bonaerenses del Instituto de Previsión Social tendrán 40% de descuento en los pasajes de tren de viajes de media y larga distancia. Se equipara así a la gente del IPS con la gente de la ANSES. Ritondo, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, entregó 227 móviles 0 kilómetro, 100 de ellos con filmación en 360 grados, es decir, que filman todo lo que están haciendo. Y se los entregó a la policía para ser distribuidos por diversas localidades del conurbano y del interior. Estamos llegando al fin de nuestro programa de hoy y vamos a tirar un aviso de ARBA, que es un aviso que puede ser importante para algunas personas. Ahora, discúlpenme la nota final que voy a dar, y siempre tengo que poner mi firma, si no, no soy yo. ARBA, hay un aviso importante. A partir del mes de junio, los contribuyentes que tengan en su base de datos un correo electrónico recibirán las boletas de pago de diversos impuestos por ese medio en vez de recibirlas por correo postal. Esto es para diversos impuestos como automotor, embarcaciones, inmobiliario, etc. Una recomendación. Para evitar problemas, si usted ya está registrado en el sistema de ARBA por vía internet y en sus datos puso un correo electrónico, apenas pueda, entre a su cuenta en ARBA y verifique si está bien puesta esa dirección para que le lleguen bien las boletas. Y si la cambió a la dirección de correo electrónico y no tiene más esa, haga usted también el cambio en los datos de su perfil de ARBA. Si no está inscrito, es una buena idea hacerlo. Para ello debe ingresar a www.arba.gov.ar y allí pulsar en el botón Boleta por mail. Llena un formulario muy cortito por cada impuesto que usted quiera adherirse a la boleta electrónica y listo. El formulario le va a pedir un correo electrónico, su CUIL o CUIT, nombre, apellido, elige el tipo de impuesto a recibir por correo y se terminó el trámite. Ahora una nota mía, ¿no? Y con esto vamos terminando el programa. Si nada quiere saber usted respecto de recibir por correo electrónico las boletas de pago